Hola amigos, bienvenidos a Historias de Terror MX. El día de hoy quiero compartirles un pequeño relato personal. Fue algo que me pasó hace ya bastante tiempo y no sé si se podría catalogar como algún suceso paranormal o solo fue una cuestión de percepción equivocada que le dimos varios niños que estuvimos ahí. Bueno, mi relato comienza cuando yo tenía alrededor de 6 o 7 años. Iba a la primaria, que estaba en la colonia donde vivía anteriormente. Para ser honesto, era bastante grande, pues incluso al día de hoy, después de haber estado en otras escuelas, desde primaria, secundaria y preparatoria, sigo pensando que era enorme esa primaria, que está ubicada en la colonia Bolaños de Querétaro. Incluso recuerdo que contaba con un teatro. La verdad, me gustaba ir a esa escuela, y como toda escuela de algún barrio o colonia, también tenía sus propias leyendas. Todos los niños contaban la típica historia de que había sido construida sobre un cementerio, aunque recuerdo haber escuchado a algunos adultos decir que eso era verdad. Por las tardes, siempre nos juntábamos todos los niños de la cuadra a jugar y estar de vagos. Eso era casi a diario. Esa noche, ahí estábamos varios niños de la cuadra. Todos íbamos a la misma escuela. De hecho, casi todos eran de mi edad. Entre nosotros había unos 3 niños que eran más grandes. Una de ellos era mi hermana. Ella es como 4 años mayor que yo. Digo esto porque a pesar de la edad, al final todos vimos lo mismo. Ya era bastante tarde, no recuerdo la hora, pero ya casi no había nadie en las calles. Todos nos sentamos en los escalones de la calle. Para esas horas ya estábamos algo aburridos y solo nos preguntábamos qué haríamos ahora. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que fuéramos a la primaria y nos metiéramos, solo para ver qué encontrábamos. Obviamente esto era con la intención de encontrar algo tenebroso o algo por el estilo. No recuerdo si ya teníamos tiempo planeando eso o solo fue algo espontáneo. Supongo que al ver que éramos muchos, nos armamos de valor y todos dijimos, va, hay que hacerlo. La escuela estaba como a una cuadra de donde estábamos. Nos quedaba bastante cerca los que ahí andaban, de hecho. En el camino, todos emocionados, nos decíamos cosas como que nadie se fuera a acobardar y preguntando hasta dónde nos atreveríamos a meter. Yo era de los que se quería meter hasta los salones si se podía. Nunca se nos ocurrió que podría haber alguien vigilando adentro. Por lo que sabíamos, la escuela se quedaba completamente sola en las noches. Justo afuera de la entrada, las personas que vivían cerca de la escuela formaban como un tipo estacionamiento, porque la calle era bastante larga y siempre había muchos carros estacionados ahí afuera. Así que usamos eso a nuestro favor para irnos escondiendo. El último carro, antes de llegar a la puerta de la entrada, recuerdo bien que tenía una figura como de algún demonio. Era de esas figuras de metal que se ponían sobre el cofre de algunos autos. No digo que eso tuviera algo que ver con lo que pasó después ni nada, pero es una imagen que se me quedó muy grabada. De hecho, en ese momento ni lo mencioné, solo me quedé viendo la figura y seguí caminando. Ya en la entrada, los niños más grandes nos cargaron a los demás para poder brincar los barandales. Ellos brincaron después enseguida. A mí me angustiaba un poco eso porque llegué a pensar que nos dejarían allá adentro a los más pequeños y se irían corriendo, pues nunca faltaban las bromas pesadas entre nosotros. Afortunadamente eso no pasó. Ya estando adentro, comenzamos a bajar ese enorme camino de escalones. Esa entrada
Era como la parte en alto de la escuela, la zona de los salones y todo lo demás quedaba como al fondo hacia abajo, y para bajar ahí había un camino muy largo de puros escalones. Hasta el otro lado también había otra entrada, pero esa nos quedaba muy lejos. Luego, bajando había un jardín y yéndonos por toda la orilla hacia atrás de los salones, llegamos a otra parte donde había puros árboles. Recuerdo bien que eran jacarandas y árboles de moras, porque en algunos recreos cortábamos algunas. Los árboles eran muy grandes, tanto que incluso tapaban la visibilidad hacia los salones y baños que también estaban en esa zona. Nos íbamos acercando entre las ramas de los árboles poco a poco a los salones y se empezó a escuchar como si tuvieran música. Ahí todos nos alteramos un poco, pues se suponía que no debía haber nadie allá adentro. Los grandes árboles nos ayudaron mucho, ya que nos tapaban casi por completo. Gracias a eso nos fuimos acercando más hasta notar que en las paredes de los baños se reflejaba una luz como de una fogata. Los más grandes nos dijeron que no se nos fuera a ocurrir hacer alguna tontería como empezar a gritar, pues parecía que sí había personas allí dentro. Después se empezaron a reflejar sombras en las paredes. Estas nos dieron algo de miedo al instante, pues parecía que estaban bailando o algo así. Además, en las sombras se veía como si trajeran algo en la cabeza, no lo sé, algún tipo de sombrero pero puntiagudo. Al ver eso, varios dijimos en voz bajita que se trataba de duendes. Ya saben, la imaginación de un niño que quiere encontrar algo fantástico en todo. Algunos querían acercarse más para ver qué hacían, pues desde donde estábamos solo se veían las sombras en las paredes. Los demás nos queríamos ir antes de que la situación empeorara, pues ya nos encontrábamos bastante nerviosos. Justo ahí, una de las sombras comenzó a caminar como si se acercara hacia donde estábamos nosotros. Obviamente al notarlo, todos corrimos, ya sin importar si nos escuchaban o no, intentando llegar al mismo lugar por donde habíamos entrado, pero al llegar a los escalones, todos vimos la silueta de alguien parado justo en la puerta de la entrada. No podíamos volver por ahí, así que dimos toda la vuelta hacia la zona donde estaba el teatro. Recuerdo bien el martirio que fue subir hasta arriba, pues los asientos del teatro eran de cemento y también iban desde abajo hasta arriba, como escalones, y para llegar a la barda, solo por ahí quedaba más corto. Todos llegamos a la barda para intentar brincarla y salir. Para nuestra mala fortuna, había zonas donde esta era más alta que en otras, así que no pudimos salir por ahí. Solo uno de nosotros lo logró. Un niño al que apodábamos el Rugrats porque era el más pequeño y estaba bastante delgado. Él sí logró salir por una parte donde había barandales o tipo reja, pero terminó regresando al instante con nosotros porque, según él, no podía dejarnos ahí dentro. Pero todos sabemos que lo hizo porque le dio miedo estar solo afuera, porque esa zona por donde salió afuera era puro cerro, y aunque había un caminito de tierra todo derecho que daba a la parte por donde habíamos entrado y ya había casas, estoy seguro que le dio miedo caminar solo hasta ahí. Pero bueno, al final no nos abandonó. Entonces empezamos a caminar siguiendo la barda hasta encontrar un lugar por donde sí pudiéramos salir. Todos volteaban a los lados para ver si nadie venía tras nosotros. Ahí es cuando yo volteé hacia los salones y vi la silueta de un hombre parado viéndonos desde dentro de un salón. Al mismo tiempo alcancé a ver algo o a alguien corriendo hacia la zona de asientos del teatro. De inmediato, exaltado, les dije a todos que alguien se acercaba.
Desesperados corrimos y al fin hallamos un lugar por donde salir. Los más grandes nos cargaron rápido e incluso hasta nos aventaron sin importar cómo cayéramos del otro lado. Ellos también lograron brincar y ya estando todos afuera, corrimos sin parar por todo ese camino de tierra hasta llegar al estacionamiento que estaba fuera de la primaria. Fue un flashazo en el que volteé rápido buscando el carro con la figura que había visto antes en el cofre, pero este ya no estaba. No dije nada, solo seguí de largo corriendo junto con los demás, hasta que de pronto uno de mis amigos cayó al suelo. La banqueta estaba un poco de bajada, así que rodó unos cuantos metros. Aparte, estaba algo gordito y fue inevitable no reírnos de él después. Llegamos a nuestra cuadra y ya sintiéndonos seguros, pudimos sentarnos a descansar y platicar sobre lo que había pasado. No fue mucho tiempo, pues ya era bastante tarde. Así que nos despedimos y todos acordamos no decirles a nuestros padres. Mi hermana y yo en particular preferimos no contar nada porque mis padres siempre nos madreaban por todo. Al día siguiente nos juntamos varios de la noche anterior y platicando resulta que todos vimos algo, siluetas, sombras en diferentes partes, pero lo que más nos espantó en ese momento fue lo que nos contó el niño gordito que cayó y rodó, pues él era el único que no vivía en la misma cuadra que los demás. Él vivía como a 2 calles, así que se tuvo que ir solo a su casa y en el camino dijo que alguien lo estaba siguiendo. Se dio cuenta de que alguien iba atrás de él, apenas lo notó y prefirió correr sin parar hasta llegar a su casa. Cuando por fin llegó, volteó hacia atrás y ahí estaban 2 personas en la esquina de su calle, parados, viendo directamente hacia donde él estaba. Yo también conté lo de la figura en el carro, pero nadie le dio mucha importancia a eso. Bueno amigos, ese fue un pequeño relato que quería compartir con ustedes en el canal. Con el tiempo fuimos contando eso que nos pasó esa noche a otros, pero jamás logramos tener una respuesta de qué o quiénes eran esas personas. Lo que sí es un hecho es que alguien estaba ahí, con una fogata, bailando, y tenían una música muy rara, como tipo evangélica o algo así, haciendo quién sabe qué. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que se suscriban, le den like a los videos si es que les han gustado las historias y relatos que hemos subido. Poco a poco queremos hacer crecer este canal y así poder subir más relatos con mucha más frecuencia. Por cierto, nos acaban de mandar un relato muy interesante relacionado al famoso caso de Josué, de la mano peluda, y a una secta. En este momento lo estoy redactando para poder subirlo lo más pronto posible. Créanme, está muy bueno. Sin más, me despido por ahora. Yo soy Gerardo y esto fue Historias de Terror MX. Hasta la próxima.